Bien, vamos a darle la oportunidad a Tomás que nos hable un poquito de Plinio el Joven. Plinio el Joven fue otro de los romanos que escribió acerca de Jesús a finales del primer siglo o principios del segundo. Ahí nos dirá Tomás. Sí, entonces tenemos otro testimonio que nos brinda el mundo secular, la historia secular. Hablar de este caballero, Plinio el Joven. Usted puede buscar fácilmente a fuentes serias, confiables, el día de hoy, ya sea en libros de historia o puede navegar en páginas del internet seria y se va a dar cuenta de que este caballero Plinio fue alguien real y está conservado sus escritos. Este Plinio, la versión que tengo yo, estamos hablando de que vivió en los años del primer siglo, año 61. Imagínense, póngale cuidado. 61 estaban aún algunos apóstoles todavía vivos. Y se formó en Roma y llegó a ser un prominente abogado. Eso lo llevó a entrar a los tribunales civiles y ocupar unos cargos administrativos dentro del imperio. Tanto así que llegó a ser pretor y luego cónsul. Ese pretor, cónsul, son dos términos dentro del mundo de la jurisprudencia, lo que nosotros conocemos como magistrados, los que imparten la justicia. Allí llegó a estar Plinio. Entonces estamos hablando de un personaje histórico pues importante. Ahora, el emperador de turno, en aquel entonces, ya estamos hablando de los años 110 después de Cristo. El emperador de turno era un tal Trajano. ¿Ya? Entonces, Trajano, los emperadores cuidaban mucho de que dentro de su territorio no hubiera divisiones, no hubiera trifulcas entre los ciudadanos. Así que Trajano, preocupado porque estaba escuchando por allí rumores acerca de unos tales cristianos, entonces encarga a Plinio para que investigue qué era lo que estaba pasando y tomara pues medidas para acabar eso de raíz. Entonces se han registrado en los escritos de Plinio unas palabras que él les da al emperador Trajano. Y aquí entonces se las leo. Esto usted lo puede... Sí, señor. Permítame, la muestro aquí y las comenta enseguida, ¿ok? Aquí tengo la cita, a ver si coincide. Nunca ha estado presente, es la carta que escribió alrededor del año 110 a Trajano. Ahí está Plinio escribiendo esta carta, texto que se conserva. Nunca ha estado presente en un interrogatorio a un cristiano. Por tanto, no sé hasta dónde llegan los castigos que se les imponen, ni las razones por las que se les abre una investigación. Yo les he preguntado si son cristianos, y si así lo admiten, repito la pregunta una o dos veces más, mientras les advierto del castigo que les espera. Si insisten, ordeno que se les ejecute. Porque sea cual sea la naturaleza de su admisión, considero que es una testarudez y obstinación. Así deben ser castigados. También declararon que de lo único que son culpables es de lo siguiente:
reunirse regularmente un día fijado antes del alba, cantar en honor a Cristo como si fuera un Dios y también dar su palabra de abstenerse de robar, adulterar, etc. Esto fue lo que me hizo sospechar y querer descubrir la verdad detrás de todo esto. Así que mandé torturar a 2 esclavas a las que ellos llaman diaconisas. No encontré nada más que una secta degenerada hasta extremos extravagantes. Este es el texto pues que nos han traducido de lo que escribió Plinio el Joven, un gobernador allá en la parte norte de Turquía, de la actual Turquía hoy, ¿no? Porque eso era Bitinia en esa época, al emperador Trajano. Entonces, Tomás. Sí, esto está escrito, esto se ha conservado. El texto, obviamente, lo que acaba de leer Adonai es una traducción al castellano, pero el texto originalmente que escribió pues Plinio fue en latín. Ese era el idioma del Imperio Romano, ya en aquel entonces, y el documento se llama epístolas de Plinio. Epístolas en el libro 10, capítulo 96, verso 7. Entonces, es importante notar que estos reos que Plinio, ayudado con las autoridades, la policía en aquel entonces de Roma, interrogaban a los cristianos. Inclusive Plinio llegó también hasta interrogar a algunos cristianos, pero no estaban totalmente firmes en la fe, porque hasta llegaron a maldecir a Cristo. O sea, parecía que como que hubo un momento en que algunos seguían el camino, pero cuando vieron que Plinio estaba torturando gente y eso le iba a traer consecuencias terribles, pues desistían de la fe. Pero la mayoría eran hombres y mujeres fieles a Cristo. Y lo que el texto que acabamos de leer resalta es que este grupo de cristianos cantaban ya un día en especial. Ya un día en especial, sabemos también por la historia de que ese día en especial era el domingo. Inclusive algunos historiadores, como podríamos mencionar a Justo González, un historiador cristiano reconocido, dice que los cristianos se congregaban en la madrugada. Estamos hablando de las 3 de la madrugada, 4 o 5. Y no duraban los cultos 1 hora, 2 horas, sino 3, 4 horas. Entonces amanecían los domingos cantándole himnos ya a Cristo. Entonces, una vez más, otro historiador secular, en este caso del Imperio Romano, está afirmando, aseverando de que sí existió un personaje, un hombre llamado Jesús, el Cristo, ya a quien los cristianos le cantaban, es decir, le daban adoración. Tomás. Una de las primeras evidencias de que se le rendía culto a Jesús. William. Algo más que de pronto, además de la amplia explicación que nos ha dado Tomás acerca de quién fue Plinio y la carta que le escribió precisamente al emperador Trajano, es que en esa carta se consigna que Plinio 3 veces hace mención a Cristo. Y es importante eso, por lo que aclaraba Tomás. No cristiano, más bien persecutor de los cristianos, llevarlos a muerte, pero sí dio testimonio el mismo Plinio, de manera indirecta lo estaba haciendo, hacia quién era que esos cristianos seguían y cómo estaban dispuestos a morir por Cristo. 3 veces en su carta hace referencia a Cristo.
Estas son las fuentes extrabíblicas que nos dejan ver testimonios acerca de que existió un hombre llamado Jesús, que como decía este señor Tácito, pues vivió bajo determinado emperador, el gobierno de él, bajo determinado gobernador en Judea, fue crucificado también. Y pues coincide perfectamente con lo que también nos dice la palabra de Dios. Aquí tengo la cita de Lucas que les he dicho. Era el año 15 del gobierno del emperador Tiberio y Poncio Pilato era gobernador de Judea. Y ahí comienza pues la historia del Evangelio, capítulo 4 de Lucas. Fíjense, los mismos nombres, los mismos gobernantes, tanto en el Imperio Romano como en la provincia de Judea, a los que hace referencia Tácito en sus anales.